Este miércoles no habrá apagones gracias a la compra de energía a Colombia y a la recuperación de los caudales en las hidroeléctricas. Desde esta noche, 11.000 presos de 20 cárceles se quedan sin el servicio de alimentación porque la empresa proveedora suspendió el contrato por falta de pago. La Corte Internacional de Justicia escuchó la acusación mexicana contra Ecuador, basada en que hay líneas del derecho internacional que no se deben cruzar. 2 de los 18 trenes del metro de Quito dejan de operar, ya que hace 10 meses la administración no consigue una empresa que dé el servicio. Al menos 140 maestros fiscales piden ser reubicados por amenazas o extorsiones, y la mayoría no recibe respuesta a una semana del inicio de clases. La alcaldía de Machala organiza 5 días de conciertos que valen $1.900.000, mientras se cuestiona que ese dinero no se destine a mejorar los servicios básicos. El hijo del fallecido narcotraficante Junior Roldán, un policía en servicio activo, y otras 4 personas fueron detenidas y son investigadas por lavado de activos. El gobierno de Joe Biden planea dar refugio en territorio estadounidense a desplazados palestinos que cumplan ciertos requisitos. Televistazo estelar con Juan Carlos Aisprúa. Martes 30 de abril de 2024. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Televistazo Estelar. Comenzamos con las novedades de la crisis de generación eléctrica en Ecuador. Apagones en un túnel y al tanteo. Mañana no habrá apagones. Los caudales de embalses en las principales hidroeléctricas del país están mejorando. Sin embargo, el gobierno aún no tiene claro cuándo terminarán de forma definitiva los cortes, informa Francisco Garcés. Este miércoles no habrá apagones, así lo anunció el ministro de Energía encargado Roberto Luque, quien explicó que los caudales de los ríos que alimentan las principales hidroeléctricas permiten que mejore la generación de electricidad. Según la información entregada por Luque, las lluvias se mantienen en el austro y por tanto los caudales de ingreso a los embalses de las 3 centrales de la cuenca del río Paute se mantienen estables y eso permite suspender los apagones. Ahora, esta ausencia de cortes que posiblemente tengamos desde el miércoles hasta el domingo no quiere decir de ninguna manera que la crisis haya acabado. Que la decisión se extienda al resto de la semana dependerá del funcionamiento de Coca-Cola Sinclair. El río Coca mantiene altos caudales que le permiten a esa planta generar el 28% de la electricidad. El problema es que cuando ese río crece, arrastra sedimentos que obligan a suspender la operación de esa central, que no tiene un sistema para evitar que los residuos dañen los equipos de generación. Normalmente eso no sucede en abril, pero al ser un mes atípico con lluvias más intensas de lo normal, ha obligado a parar 5 veces la generación de esa central en las últimas 2 semanas. La decisión sobre lo que sucederá el resto de la semana se tomará este miércoles y también dependerá del flujo de energía desde Colombia, que este martes vendió más de 6 gigavatios de electricidad a 28 centavos por kilovatio. El lunes la misma compra se hizo a 25 centavos por kilovatio. La represa de Mazar en el Austro alcanzó los mejores niveles en un mes. El agua se ahorra cuando baja la demanda eléctrica para alcanzar la generación constante de energía. Diego Puente con el panorama. El nivel del agua en el embalse Mazar, el más grande del complejo hidroeléctrico de Paute, alcanzó los mejores números desde el 1 de abril. A las 10 de la mañana estuvo en 2.118 metros con 13 centímetros sobre el nivel del mar. 3 metros y 13 centímetros arriba del nivel seguro para su operación. Pese a esta recuperación, Mazar no genera electricidad desde las 4 de la mañana. La corporación eléctrica debe seguir ahorrando agua. En horas que disminuye el consumo, se apagan los generadores o solo se ocupa uno de los 2 instalados. Otras 2 centrales hidroeléctricas, Molino y Sopladora, generan electricidad de forma ininterrumpida desde las 7 de la mañana.
La cota de la represa Malusa, que abastece a la Central Molino, llegó a 1.983 metros sobre el nivel del mar, 8 metros por encima del mínimo para generación. La central ha producido hoy 1.112 megavatios hora, sopladora 644 megavatios hora. Su embalse tiene 3 metros y 80 centímetros más que el mínimo necesario para generar. La producción está mejorando debido al incremento en los caudales en otras centrales, como Aguayán en Tungurahua, Mina San Francisco en el límite entre Azuay y El Oro y del Citanizagua en Zamora Chinchipe. Esto permite reducir los cortes. La Asamblea Nacional censuró al exministro de Energía Fernando Santos Albite por incumplimiento de funciones. Los legisladores lo acusaron de ser el principal responsable de la crisis energética que enfrenta el país. Paul Romero con el informe. La crisis eléctrica aterrizó en la cancha de la política. Este martes la Asamblea censuró al exministro de Energía y Minas del gobierno anterior, Fernando Santos Albite, por incumplimiento de funciones. 95 legisladores de las bancadas del oficialismo, Revolución Ciudadana, Partido Social Cristiano, Pachacuti y algunos independientes le acusaron de ser el principal responsable de la crisis eléctrica por no construir nuevas hidroeléctricas, falta de mantenimiento de las existentes y por el abandono de las termoeléctricas. El 85% del plan maestro de electricidad no se ha cumplido. Santos Albite asumió la cartera de energía el 31 de octubre de 2022 hasta el fin del gobierno de Lasso en noviembre de 2023. Según los legisladores interpelantes, él fue advertido de la inminente crisis energética que afecta al país desde hace 15 días. La censura inhabilita al exministro a ocupar un cargo público durante 2 años, un castigo político que no soluciona los problemas de generación eléctrica, como lo admitieron algunos legisladores durante el debate, que duró aproximadamente 3 horas. De un exministro que seguramente se reirá, porque 2 años le van a decir que no puede trabajar en la función pública y seguir haciendo sus actividades. Y aquí hemos perdido 2, 3, 4 días la comisión, mucho tiempo más. En la misma sesión se aprobó que el informe de la Comisión de Fiscalización se remita a la Fiscalía para que inicie una investigación. Los presos de 20 cárceles se quedaron sin servicio de alimentación. La empresa a cargo de la comida dejó de operar por falta de pago. Diego Puente informa en qué provincias ocurre este problema. Desde esta noche, 11.400 presos se quedan sin el servicio de alimentación. La Fatoría, empresa que estaba a cargo, abandonó las cárceles del norte del país esta tarde argumentando incumplimientos de pagos por parte del Estado. Las 20 cárceles y centros de adolescentes infractores afectados están en Esmeraldas, Carchi, Imbabura, Sucumbíos, Pichincha, Santo Domingo, Napo y Cotopaxi. Días atrás, la Fatoría dejó de comprar insumos para la comida. Los familiares de los presos entregaban donaciones que eran preparadas por el personal de la empresa. Sin embargo, su representante advirtió que solo podían quedarse hasta fin de mes. Hoy retiró de las cocinas a sus 152 trabajadores. Yo tengo 340 proveedores que nos han apalancado durante 28 años, que nos han ayudado a estar aquí y han confiado en nuestra responsabilidad. Y hoy el gobierno no nos paga para yo pagarle a ellos. Desde hace 2 semanas, los presos sentían la escasez. En las cocinas se racionaban las donaciones, sobre todo en las noches. Hacíamos 3 comidas, ahorita hacemos 2 comidas, desayuno y almuerzo. Y en la merienda se les manda nomás un té, un agua caliente. Ecuavisa consultó con el servicio carcelario para conocer quién proveerá la alimentación mientras se contrata una empresa. No hubo respuesta. El servicio se mantendrá en el resto de las provincias, pero la Fatoría y Gourmet Food Service analizan hasta cuándo cumplirán sus contratos, a pesar, según ellos, del incumplimiento en los pagos. El servicio de alimentación en las cárceles arrastra problemas desde el 2016. La Fatoría gozó de un monopolio en ese sector durante 7 años. En 2018, esa empresa no firmó contratos con el SNAI y su actividad fue mantenida mediante convenios de pago. Una figura legal en la contratación pública que debía usarse de manera extraordinaria, pero se convirtió en la regla. Desde 2023, otra empresa, Gourmet Food Service, firmó un contrato para proveer comida, pero solo a 8.500 presos. Ecuador-México, round final en La Haya.
México acusó a Ecuador de cruzar líneas prohibidas en derecho internacional tras allanar su embajada y capturar al ex vicepresidente Jorge Glass. Así empezó la audiencia en la Corte Internacional de La Haya, que resolverá las medidas provisionales solicitadas por ese país. Fabiola Santana con los detalles. La Corte Internacional de Justicia de La Haya instaló la audiencia para resolver las medidas cautelares solicitadas por México tras el allanamiento de Ecuador a su embajada para capturar al ex vicepresidente Jorge Glass el 5 de abril. La diligencia inició este martes a las 3 de la mañana, hora ecuatoriana, en el Palacio de la Paz, ubicado en La Haya, Países Bajos. De un lado se ubicó la defensa de México y del otro la delegación de Ecuador. En este primer día, el jurado dio la palabra a México, que es la parte demandante, y el miércoles replicará Ecuador. En 1 hora y media intervinieron 6 personas de la delegación mexicana. Los argumentos más fuertes los expuso Alejandro Celorio Alcántara, asesor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Acusó a Ecuador de cruzar líneas que no debió. Hay líneas en el derecho internacional que no se deben cruzar. Lamentablemente, la República del Ecuador las ha cruzado. Las acciones emprendidas por Ecuador no solo infringen los límites del derecho internacional, también crean un precedente desconcertante que revertirá en toda la comunidad internacional. Y tildó la decisión del allanamiento como negligencia deliberada hacia la vida de quienes estaban en la embajada en Quito. Durante la audiencia se expusieron fotos y videos de la incursión a la embajada. La delegación mexicana pidió que se defienda la inviolabilidad de las embajadas y como medida provisional solicitó que Ecuador se abstenga de ingresar a la embajada y residencias diplomáticas, se dé protección a sus archivos y se permita que sean desalojadas por el gobierno mexicano. La defensa ecuatoriana el miércoles estará liderada por Andrés Terán, embajador de Ecuador en Países Bajos, y Ana María Larrea, directora de arbitraje de la Procuraduría. Después de escuchar a Ecuador, el jurado se retirará a deliberar, lo que podría durar días. La información que contengan los teléfonos y el iPad incautados a Jorge Glass en la embajada mexicana sí formará parte del proceso penal en su contra. El juez del caso Reconstrucción de Manabí rechazó la petición de Glass, quien pretendía que revoque la autorización a la pericia. Jacqueline Roda sigue el caso. Los 2 teléfonos iPhone y la tablet incautados a Jorge Glass en la Embajada de México en Quito sí harán parte del proceso penal en su contra en el caso Reconstrucción de Manabí. El juez nacional Julio Inga rechazó el pedido de los abogados de Glass. Ellos pretendían que revoque la autorización que otorgó a la Fiscalía para que abra los dispositivos, extraiga la información y disponga a peritos de criminalística que la desmaterialicen, transcriban y anexen al expediente para conocimiento público. Según el juez, la solicitud del ex vicepresidente de la República es improcedente e inoportuna, porque la validez de los elementos encontrados se debe analizar en la etapa preparatoria de juicio, que aún no llega. La fiscal general Diana Salazar informó que la pericia para extraer la información de los dispositivos de Glass ya está en curso. Empezó el pasado 15 de abril, cuando se fijó la audiencia reservada con la presencia de algunos abogados de los procesados, incluidos los de Jorge Glass, que se conectaron vía telemática. Él también asistió desde la cárcel de La Roca. Ese día ya cuestionaron la pericia y pidieron que no se realice. Alegaron que la cadena de custodia que siguieron los policías la noche del 5 de abril no es válida, porque irrumpieron a la fuerza en la sede diplomática mexicana para capturarlo. También citaron el habeas corpus que resolvió un tribunal de la Corte Nacional, declarando que su detención fue ilegal. Al momento, Jorge Glass cumple con la orden de prisión por peculado en el caso Reconstrucción de Manabí y también con la sentencia unificada de 8 años de cárcel por asociación ilícita y cohecho en los casos Odebrecht y sobornos. Le quedan 2 años y 11 meses de condena. El gobierno de Estados Unidos considera un plan para recibir a refugiados palestinos desde la Franja de Gaza. La cadena de noticias CBS ha obtenido documentos internos que señalan la activación de un programa de admisión para quienes cumplan ciertos requisitos. Ocurre en un momento complejo en medio de la guerra que Israel libra contra terroristas del grupo Hamas en ese territorio. El plan se basa en el programa de admisión de refugiados de Estados Unidos, que esta vez apunta a palestinos de Gaza.
Según la cadena de noticias CBS, las agencias federales han estado discutiendo una serie de opciones para reasentar a palestinos con vínculos con el país. No se sabe a cuántos, pero si se concreta la iniciativa, su admisión dependerá de que tengan familiares directos en Estados Unidos y que estos sean ciudadanos o gocen de residencia permanente, y al mismo tiempo someterse a una revisión de antecedentes. Solo así, algunas personas que huyen de la Franja de Gaza devastada por la guerra alcanzarían refugio seguro en Estados Unidos. Una de las propuestas incluye usar el programa de refugiados para quienes hayan logrado escapar de Gaza y entrar al vecino Egipto. O se necesitará de una acción coordinada con el gobierno egipcio, que hasta ahora se ha negado a aceptar que grandes cantidades de gazatíes crucen la frontera. Y el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, advierte que habrá una incursión de las fuerzas de defensa en la ciudad de Rafah, con o sin acuerdo con el grupo Hamas. Señala que están decididos a eliminar las células terroristas en la Franja de Gaza. Esta declaración la hace ante la falta de respuesta de ese grupo a un nuevo planteamiento para un alto al fuego. Mientras tanto, negociadores en Egipto creen que una respuesta de Hamas podría darse este miércoles y planean la posibilidad de un cese de hostilidades que pudiera extenderse hasta por un año. Además, decenas de manifestantes pro-Palestina irrumpieron en un edificio académico en Nueva York que forma parte de la Universidad de Columbia. Ocurre después de que venciera la fecha límite para abandonar el campamento instalado en rechazo a la guerra en Gaza o enfrentarían una suspensión. Minutos después de la medianoche de este martes, estudiantes de la Universidad de Columbia irrumpieron en el Hamilton Hall, un edificio académico ubicado en Manhattan. Rompieron una ventana de la puerta y se colaron dentro. De inmediato llegaron a los pisos superiores y desplegaron una pancarta que decía Hind's Hall, en referencia a la niña palestina Hind Rayad, de 6 años, asesinada por el ejército israelí en Gaza el 29 de enero. Otros manifestantes formaron una barricada. Con mesas y sillas de metal bloquearon las puertas del frente del edificio. Varios trabajadores que estaban en el lugar lograron salir ilesos a la 1 de la mañana y aunque la policía llegó, no han arrestado a nadie. Ocurrió horas después de que la Universidad de Columbia advirtiera a los estudiantes que debían desocupar los predios hasta las 2 de la tarde del martes. De lo contrario, serían suspendidos del semestre, que tiene un costo de $50,000. La directiva tomó esta decisión tras concluir que la manifestación era un entorno hostil para los estudiantes judíos, que suponen más de un tercio del alumnado de Columbia. Persisten los problemas de mantenimiento para el sistema Metro de Quito. Hoy se confirmó que 2 trenes están fuera de operación por daños mecánicos y otros 2 registran bajo recorrido. Hernán Higuera con más detalles de estos inconvenientes. La mayor obra de infraestructura de Quito y el país continúa con problemas. A 5 meses de operación comercial, 2 de los 18 trenes no están operando por la falta de mantenimiento técnico y mecánico. El tren 7, por ejemplo, está parqueado en la estación Quitumbe, al sur de Quito, por daños en el perfilamiento de sus ruedas. La certificación de la empresa Metro dice que la inspección técnica que hace el fabricante recomendó realizar un perfilado de ruedas por el desgaste. La unidad está detenida temporalmente, dice la empresa, pero no tiene fecha para ser recuperada. Otro tren, el número 16, también está parqueado en la estación El Labrador desde noviembre del 2023, incluso antes de que decidan operar comercialmente el metro. Ese tren se descarriló a baja velocidad durante la fase de pruebas y el sistema de amortiguamiento quedó afectado. El Metro de Quito no tiene un sistema de mantenimiento preventivo y correctivo. Los trenes ya tienen vencida la garantía técnica desde octubre pasado y lo que se hace actualmente por parte del proveedor CAF son inspecciones de seguridad cada 45 días. Pero son los técnicos de la empresa Metro los que realizan las revisiones y limpieza de las partes según un plan de mantenimiento. El promedio de recorrido de los trenes del metro que sí funcionan está en los 81,000 kilómetros en 5 meses y sus rodaduras muestran daños que ya generan preocupación. Hay que revisar si presentan condiciones de funcionamiento que no pongan en riesgo el patrimonio y fundamentalmente la seguridad de los usuarios de Metro de Quito. El consorcio CAF tiene un contrato de provisión de bienes como equipos y herramientas para el mantenimiento por $184 millones.
y ha incumplido, según la gerencia jurídica de la empresa Metro, con la entrega del taller de Diploris, que son unas rampas donde se trepan los trenes para darles mantenimiento mecánico. Esas rampas no existen. En realidad no está completo el tema y por eso es nuestra preocupación y pedimos al alcalde metropolitano de Quito que vengan los gerentes generales, que tengan la opción de darnos todas y contestar todas nuestras preguntas, porque esa es parte de la fiscalización que nosotros debemos hacer. La empresa Metro de Quito lleva 10 meses intentando la contratación del servicio de mantenimiento del sistema de transporte más grande del país y no lo logra. Este lunes se declaró desierta la convocatoria hecha por régimen especial por casi 14 millones de dólares. CAF era el único oferente. Desistió. En el plan de mantenimiento hay otros 3 trenes que muestran menos recorrido y nadie sabe por qué. El metro con estos problemas transporta 140,000 pasajeros diarios promedio. El mantenimiento es un problema grave y no el único. Pacientes oncológicos del Hospital Carlos Andrade Marín del IES protestaron por falta de medicinas, turnos, cambios continuos en la administración, entre otros problemas. Carla Delgado estuvo en la cobertura y revela que también los médicos levantaron su voz de protesta. Veamos. Los pacientes oncológicos del Hospital Carlos Andrade Marín hicieron un plantón este martes de casi 2 horas en las afueras junto al área de emergencia. Se apostaron con pancartas en las que se leía que ahí en el hospital más grande de la Seguridad Social hace falta de todo. Medicinas, insumos, turnos, exámenes y de viva voz también dijeron que hay corrupción. En esta casa de salud se atienden 3.600 enfermos con cáncer cada mes. Alexandra Fuérez es una de ellas. No ha logrado que el hospital entregue sus medicinas desde hace 5 meses, cuando le diagnosticaron la enfermedad. Yo utilizo, por ejemplo, el Paclitaxel, carboplatino, necesito los parches de bupremorfina para el dolor y no hay la medicación. ¿Cuánto gasta mensualmente en todo eso usted? Vamos a hablar más o menos de unos $700. La esposa de José también es paciente de este hospital. Él cuenta que uno de los principales equipos del área oncológica está dañado. Es el PET, un escáner que no solo detecta el cáncer, sino que determina si la enfermedad se ha extendido en el cuerpo. Nos tocó gastar afuera, nos cuesta $1.900. Los turnos no son oportunos según los pacientes, más cuando se trata del cáncer en donde el tiempo es vital. Pero asimismo, para que le pudieran hacer esa biopsia, tuvimos que pasar meses insistiendo en que le internen. Los enfermos no saben lo que pasa. Desde que inició el actual gobierno, han desfilado 5 gerentes del hospital y la actual, Lidia López, también es directora administrativa de otro centro médico del IES. Durante la protesta se sumaron médicos y piden lo mismo: medicinas, insumos y estabilidad para trabajar. Ninguna autoridad de esta casa de salud ha respondido hasta ahora sobre estas denuncias. Según la Red de Educadores del Ecuador, 140 docentes de Guayas, Esmeraldas y Manabí han sido víctimas de intimidación, amenazas o extorsiones. Pese a la insistencia de docentes, los traslados de un distrito a otro están represados. Vanessa Robles con un reporte de esa situación. Esta docente de matemáticas trabaja desde hace 3 años con nombramiento definitivo en un plantel fiscal, ubicado atrás de Socio Vivienda 2 al noroeste de Guayaquil. Para ella no solo es un riesgo llegar desde el centro de la ciudad a la institución, también lo es dar clases. Desde octubre de 2023 recibe amenazas de uno de sus estudiantes de 15 años, pese a que puso la denuncia en fiscalía y solicitó al distrito el cambio de unidad educativa. 6 meses después, todo sigue igual. El Ministerio de Educación está recabando la información. En tanto, la Unión Nacional de Educadores indica que solo el año pasado 80 maestros del Guayas fueron a presentar denuncias ante Fiscalía, pero algunas desistieron por miedo a nuevas amenazas. De la misma forma, la Red de Educadores del Ecuador, integrada por otros 80,000 docentes, asegura que 140 maestros de Guayas, Manabí y Esmeraldas fueron víctimas de extorsión, vacunas, intimidación y amenazas en el periodo lectivo 2023-2024. Los gremios cuestionan la poca agilidad para estos procesos. Tienen que ser de la misma categoría, del mismo horario y de la misma materia.
obstaculizando el proceso, y esto hace que los maestros no denuncien, porque los trámites son tan burocráticos. A la falta de garantías y de seguridad en zonas urbano-marginales, se suma la pérdida total de autoridad dentro del aula, cuando los propios estudiantes les obligan a ponerles notas por tareas o lecciones que no presentan. Y la situación cambia poco. Cerca de 300 educadores han solicitado sus cambios por inseguridad, y solamente el 5% de los educadores que han solicitado su cambio han sido atendidos por los distritos, por el Ministerio de Educación. 113.876 docentes dan clases en el régimen Costa Galápagos. 82.604 de ellos trabajan en planteles fiscales. Según el Ministerio de Educación, hay 1.600 escuelas y colegios en zonas de riesgo. Mañana entra en vigencia el acuerdo comercial con China. ¿Qué deben hacer los productores ecuatorianos que quieran ingresar a ese mercado? A continuación, 5 claves para seducir a los consumidores del gigante asiático. Sería una locura si un productor ecuatoriano quiere ingresar por sí solo al mercado chino. Según la Cámara de Comercio Ecuatoriano-China, la forma adecuada de hacerlo es a través de asociaciones o clústeres. Es así como se le puede hacer frente a la altísima demanda que se genera desde una nación con tantos potenciales consumidores. Un segundo elemento a tomar en cuenta es el enfoque. El público objetivo es una clase media donde apenas hay 600 millones de consumidores que identifican a los productos ecuatorianos como premium. Allí es donde entra en juego el tercer aspecto. Es de que China en la actualidad le da mucho valor a que los productos que consume aporten a su nutrición y aporten a su salud. Entonces tenemos nosotros que resaltar dentro de nuestros productos estos valores alimenticios en temas de aporte de vitaminas, en temas de aporte a la salud del consumidor como tal, para que esto sea más atractivo. Además, los productos que ingresan al mercado chino deben contemplar la posibilidad incluso de reconfigurar sus marcas para ser aceptados y generar impacto en el consumidor. Entonces debemos adaptar nuestros productos, tanto el empaque, su envoltura e incluso los colores. Hay una bebida energizante que es la más famosa del mundo, está de acá en todo el mundo, es de color azul. En China es de color dorado, justamente porque en China y dentro de la cultura, lo vemos en el emblema y en su bandera, el color dorado y el color rojo justamente son los que promueven la energía, el alcance de objetivos, y es lo que ellos buscan transmitir. Los nuevos productos ecuatorianos que ingresen a China deben conocer los canales que se utilizan en ese país para hacer compras. China tiene la mayor cantidad de usuarios de Internet en el mundo y usan sus propias redes sociales. Por ende, deberán tener presencia en esas plataformas y generar facilidades para un consumidor acostumbrado a comprar a través de aplicaciones y sin usar efectivo. Una cosa más, a diferencia de los mercados europeos donde se le da una gran importancia a la sostenibilidad de los productos y al cuidado medioambiental, en el mercado chino la trazabilidad es un factor muy valorado. Entonces esto transmite un sentimiento de seguridad que los consumidores en China ahora están buscando, porque buscan mucho esto de la seguridad alimenticia. Hay entonces un trabajo que hacer antes de sacarle el máximo provecho a un acuerdo comercial que, si bien genera acceso a un mercado gigantesco, no garantiza la demanda. Y para ello es fundamental conocer a un consumidor que es diferente a los que el productor ecuatoriano está acostumbrado a atender. El Congreso argentino aprobó el proyecto del presidente Javier Milei que le concede atribuciones legislativas, abre camino a las privatizaciones y permite importantes reformas laborales. Ahora el documento debe pasar a debate en el Senado, pero donde ya es considerado un punto a favor de las reformas al Estado que persigue el gobierno. El informe con Merlis González. El día número 7. El proyecto estrella de Javier Milei, llamado Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, superó su primer filtro en el Congreso tras 26 horas de debate. 142 votos afirmativos, 106 negativos y 5 abstenciones. El documento fue aprobado con una serie de reformas que redujo su contenido de 600 artículos a 200. Cambios derivados del fracaso de hace 3 meses, cuando fue rechazada en esa misma Cámara, pero aún mantiene su esencia. Abre el camino a privatizar una docena de empresas públicas, entre ellas Aerolíneas Argentinas, servicios públicos y compañías de trenes.
Amplía los poderes ejecutivos en materia administrativa, económica y energética. Y contiene una reforma laboral que incluye aumentar a 6 meses el periodo de prueba en un contrato de trabajo y dar alternativas al pago de indemnizaciones por despidos en el sector público. El diputado del movimiento de centroizquierda, Rodrigo de Loredo, votó a favor del proyecto, dándole a Milei el beneficio de la duda. Este bloque, con una amplia mayoría, le viene a dar las herramientas que el gobierno reclama y le viene a quitar las excusas con las que gana tiempo. Milei agradeció su aprobación en su cuenta en X y dijo que es un primer paso fundamental para sacar a Argentina del pantano. Los sindicatos opuestos al gobierno y a sus planes de reformas han estado expectantes del debate y de la votación del Congreso. Ahora llaman a huelgas de transporte de 3 horas diarias a partir del lunes y a una protesta masiva contra el plan de ajustes para el 9 de mayo. Aunque la ley superó la votación en la Cámara Baja, le queda todavía otra instancia. Deberá ser debatida y aprobada en los próximos días en el Senado. Rusia ejecutó un ataque con misiles y bombas contra la ciudad de Odessa, que está ubicada en el sur de Ucrania. Mató a 5 personas y destruyó el histórico edificio de la Academia de Derecho, una construcción de estilo gótico a la que se conoce como el Castillo de Harry Potter. Ocurren momentos en que Ucrania espera con urgencia la llegada de armamento militar prometido por los países aliados. El informe con Pedro Jiménez. Ubicado en la costa del Mar Negro, esta edificación, sede de la Academia de Derecho perteneciente a una fundación universitaria, era también uno de los principales atractivos turísticos de la ciudad. El llamado Castillo de Harry Potter fue destruido esta mañana por un misil en medio de una ofensiva que alcanzó otras zonas de Odessa. En el sitio murieron 5 personas, otras 30 quedaron heridas. No tuvieron tiempo para refugiarse, pues las alertas de un ataque antiaéreo se activaron apenas minutos antes. Otras explosiones se escucharon luego en barrios residenciales, donde 30 casas quedaron dañadas. Hay 8 heridos, entre ellos 2 niños que fueron hospitalizados. Habitantes del lugar condenan los bombardeos dirigidos contra civiles, a pesar de que Rusia sostiene que van contra instalaciones militares. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky envió sus condolencias a las víctimas de esta nueva ofensiva y aguarda la llegada del armamento ofrecido por Estados Unidos luego de la aprobación de un paquete de ayuda por $61.000 millones, misiles tierra-aire y otras municiones para defensa antiaérea, así como misiles guiados antitanque, municiones de racimo y vehículos de combate están entre los equipos que Estados Unidos debe enviar en los próximos días. Mientras que el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, de visita en Kiev, ha hablado de la posibilidad de garantizar ayudas militares extras por $100.000 millones a Ucrania por los próximos 5 años. El estado de Texas frena el paso de decenas de camiones con mercadería desde México. La medida obedece a la gran cantidad de inmigrantes ilegales que cruzan la frontera encerrados en sus contenedores. Las unidades son detenidas en el borde entre Ciudad Juárez y El Paso. Ahí son inspeccionados para verificar que no haya personas escondidas entre la carga. Los chequeos también se ejecutan entre Matamoros y Brownsville y ha significado que muchos sufren retrasos de hasta 27 horas para poder avanzar a sus destinos en los Estados Unidos. El volcán Ruang en Indonesia vuelve a erupcionar. Ocurrió esta mañana cuando lanzó una nube de ceniza de hasta 5.000 metros de altura. Los flujos piroclásticos bajan rápidamente en todas direcciones y se dirigen hacia el mar. El Centro de Vulcanología y Mitigación de Peligros ordenó mantener un radio de seguridad de hasta 6 kilómetros desde el volcán. 800 residentes de la isla de Ruang y 22.000 habitantes en islas vecinas han sido ya evacuados desde la primera erupción que ocurrió hace 2 semanas. Y uno de los ciberdelincuentes más buscados de Europa fue condenado a 6 años de cárcel por robar los datos de 33.000 pacientes de psicoterapia. Julius Kivimaki, de 26 años, hackeó la base de datos de la empresa de psicoterapia de Finlandia e intentó cobrar $500,000 para no filtrarla en Internet. Además, extorsionó a los pacientes, provocando el suicidio de al menos uno de ellos. Su juicio es el mayor caso penal de la justicia finlandesa por la cantidad de víctimas involucradas. Kivimaki tiene antecedentes por delitos cibernéticos desde los 13 años de edad.
Un festival de amor fino se llevó a cabo en Guayaquil, mientras que en Quito y Cuenca se muestran exposiciones artísticas. Vanessa Robles amplía la agenda cultural de esta semana. No te hagas perder el tiempo, se lo digo en este rato, que cuando más parece que fuera maullido el gato. Un festival de amorfinos fue protagonizado por el grupo Retrovador en el Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo MAC en Guayaquil. Los desafíos entre hombres y mujeres fueron el eje central de los 50 versos recitados. También hubo demostraciones bailables de pasacalles, tonadas y polka. En total, participaron 45 bailarines, actores y cantantes. La siguiente función será este domingo 5 de mayo en el Parque Histórico. Hoy sí vino Vini. Es la exposición del Espacio Cultural Casa de la Lira en Cuenca, que reúne 50 obras tipo cartoon elaboradas con plumilla y tinta china. Los colores rojo y negro predominan en este trabajo del artista Vinicio Jiménez, quien ha elaborado 300 piezas en sus 8 años de trayectoria. La muestra estará abierta hasta el 14 de mayo de lunes a viernes, de 8:30 a 5 de la tarde. En el Centro Cultural Benjamín Carrión Bellavista de Quito se presenta la exposición del artista Caro Iturralde, La Matemática de las Letras, un proceso de creación con 20 obras elaboradas con resina, aluminio y muestras de caligrafía. La propuesta está abierta de lunes a sábado de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Caso Blanqueo. Tras la estela narco. 6 detenidos en Guayas y Los Ríos tras una serie de allanamientos. Según la policía y la fiscalía, son miembros del círculo familiar de alias JR, ex cabecilla de Los Choneros. Son acusados de lavar dinero mediante compañías de papel. Diego Cuenca con el informe. La policía y la fiscalía realizaron 13 allanamientos en los cantones Babahoyo en Los Ríos. Además, en Guayaquil, Daule, San Borondón, Juján y El Triunfo en Guayas. El megaoperativo se denominó Blanqueo JR. Los agentes capturaron a 6 personas, que según la fiscalía son miembros del círculo familiar de Junior Roldán, alias JR, quien era uno de los cabecillas de Los Choneros y fue asesinado en Colombia en mayo del año pasado. La policía identificó a Lisette y a Lady como las cabecillas de la organización acusada de lavado de activos. Ambas son exparejas de JR, que recibieron depósitos en sus cuentas por más de $5 millones. Para aparentar la legalidad de esos ingresos, entre el 2019 y 2023, crearon compañías y compraron bienes inmuebles por $3.300.000. El hijo de Junior Roldán también está entre los detenidos. Además, hay un policía en servicio activo que era ex esposo de Lisette, una de las cabecillas. En las viviendas decomisaron más de $3.000 en efectivo, motos, carros, joyas y otros documentos que serán incluidos en el proceso como pruebas. Junior Roldán, alias JR, uno de los cabecillas de la banda narcodelictiva Los Choneros, fue condenado por asesinatos y se lo acusó también por revueltas carcelarias. Pero pese a sus crímenes fue liberado y luego asesinado en Colombia. Un recuento de estos hechos con Luis Alfredo Zúñiga. Junior Roldán pasó de ser el jefe de un pequeño grupo delictivo en su natal El Triunfo, en la provincia del Guayas, a ser uno de los cabecillas de la banda narcodelictiva Los Choneros, catalogada como terrorista por el gobierno. A alias JR se le atribuyen decenas de asesinatos, masacres carcelarias y otros crímenes, como delincuencia organizada, tráfico de armas e ingreso de objetos prohibidos a los penales. Encerrado en la cárcel por asesinato, conoció a Jorge Luis Zambrano, alias JL Rasquiña, quien en aquel entonces lideraba a Los Choneros. Sin embargo, luego de su asesinato en 2020, las riendas cayeron en manos de Adolfo Macías, alias Fito, y de Junior Roldán. Ambos crearon sus propias bandas como brazos armados de la facción original. En el caso de JR, creó a Las Águilas,
con base en el cantón El Triunfo, donde incluso se pintaron murales con su rostro. Ya en el mando llegó a tener el control de las cárceles en Guayas, Sucumbíos y Loja. Las autoridades afirmaron que desde su celda seguía ordenando sicariatos, extorsiones, atentados dentro y fuera de las cárceles y más crímenes relacionados con el narcotráfico. Luego de un largo y polémico proceso, obtuvo su prelibertad en febrero de 2023 y se dirigió a El Triunfo, donde en marzo sufrió un atentado con fusiles y granadas a manos de la banda enemiga Los Lobos, según señaló la policía. Él sobrevivió al ataque y días después se retiró el grillete electrónico, por lo que fue considerado prófugo de la justicia. Su destino fue Colombia, donde según señalaron las autoridades fue asesinado el 6 de mayo y 12 días después fue sepultado. En septiembre se conoció que sus restos fueron hurtados del cementerio. La ex reina de belleza Landy Párraga, asesinada el domingo en Quevedo, tenía 2 emprendimientos y un vehículo BMW. Sin embargo, no hay registros de su actividad tributaria. En sus redes sociales mostraba el lujoso estilo de vida que llevaba. Viajaba constantemente, frecuentaba sitios caros y paseaba en helicóptero por ciudades como Nueva York. Luisa María Heredia con el informe. En marzo de 2021, Landy Párraga abrió las puertas de su primer negocio, Lanmi Store. Se trata de una importadora ubicada en la parroquia San Camilo del cantón Quevedo, provincia de Los Ríos. Poco a poco pude seguir creciendo. Primero inicié con ventas de zapatos. El establecimiento que Fiscalía pidió investigar en 2022 como parte del proceso que seguía Leandro Norero por lavado de activos está registrado en el Servicio de Rentas Internas con el RUT de la exreina. Como un negocio que continúa abierto, aunque hace algún tiempo no atiende al público. No existe en el portal de consultas de la Superintendencia de Compañías, como tampoco existen los registros de la actividad tributaria de Landy Párraga, es decir, que no pagó impuestos ningún año. Sin embargo, la exreina tuvo también otro negocio, una línea de ropa deportiva, Lanmi Fit, que solo se vendía por medio de cuentas en redes sociales que dejaron de estar activas en febrero de 2022. Es que luego de emprender, la exreina se dedicó a viajar. En su perfil en Instagram colgaba las fotos de sus visitas a Estados Unidos, Panamá, República Dominicana, Brasil, Colombia, Perú, entre otros. En las imágenes se evidencia también el estilo de vida que llevaba. Paseaba en helicóptero en Nueva York y frecuentaba restaurantes y tiendas de moda de alto valor. Landy Párraga, de 23 años, era propietaria también de un vehículo de lujo, un BMW del año 2018, que la Agencia Nacional de Tránsito registra un total de 41 multas pendientes. La mayoría por exceso de velocidad, cuyo costo total supera los $5.600. Un día después de que Leandro Norero fue asesinado en la cárcel de La Tacunga, el 4 de octubre de 2022, Párraga publicó varios mensajes en sus redes sociales que parecían evidenciar el vínculo que existía entre ambos y que el narco pagó para ocultar. Jamás aprenderé a vivir sin ti, escribió sobre una fotografía tomada desde un avión. En otra imagen del cielo, posteó: un poquito más cerca de ti. Una cabeza humana fue abandonada en los exteriores de una unidad policial en La Troncal, en Guayas, junto con amenazas a policías. Mientras que en Tulcán y Napo se encontró droga camuflada en vehículos, informa Luis Alfredo Zúñiga. La policía decomisó más de media tonelada de clorhidrato de cocaína en un operativo en Napo. Un motociclista intentó huir del control y se inició una persecución. Luego de ser interceptado, confesó que estaba resguardando 2 carros. Los agentes los revisaron e identificaron que tenían alteraciones en su chasis que servían para camuflar droga. Hallaron 586 paquetes, detuvieron a otro hombre más y retuvieron 3 vehículos. Otro decomiso de drogas se realizó en Tulcán. Los policías detuvieron la marcha de un tráiler durante un operativo cerca al sector del Obelisco. Y al inspeccionarlo con canes, hallaron 438 paquetes con clorhidrato de cocaína, camuflados en la parte baja de la cabina, que había sido adaptada para este propósito. Un total de 648 kilos fueron decomisados. El tráiler se dirigía a Quito y se detuvo al conductor, que intentó huir de los uniformados. Se investiga dónde fue encaletada la droga y dónde fue entregada la cabina al conductor.
El habeas data con el que Pablo Muentes consiguió una indemnización de $4 millones del Banco del Pacífico será analizado por la Corte Constitucional. Los magistrados seleccionaron la causa para sentar un precedente. Jacqueline Rodas con los detalles. La Corte Constitucional seleccionó la demanda de Pablo Muentes en contra del Banco del Pacífico para analizar el mal uso de la acción de habeas data y sentar un precedente que frene futuros abusos. Los magistrados de la Sala de Admisión, Carla Andrade, Richard Ortiz y Carmen Corral, notificaron a la entidad bancaria y al exasambleísta social cristiano con su decisión de admitir y tratar la causa. Explica que el tribunal evidencia posibles irregularidades que permitirían a la Corte desarrollar jurisprudencia vinculante que evite el mal uso y abuso de las garantías jurisdiccionales. Muentes, quien es procesado por delincuencia organizada en el caso Purga y está preso en la cárcel La Roca, se benefició de fallos de jueces de Guayas. Le anularon la deuda de un préstamo y además ordenaron al banco que le indemnice con casi $4 millones. Los jueces involucrados también están presos y la Corte Constitucional les dio 10 días para presentar sus descargos. La exfuncionaria de la Corte de Guayas, Mayra Salazar, declaró que Muentes obtuvo las sentencias manipulando sorteos, presentando documentos falsos y pagando a los jueces con ascensos. Salazar relató que ella trabajaba para Muentes manejando un troll center que publicaba mensajes en redes sociales en contra de Ricardo Novoa, abogado del Banco del Pacífico. Este miércoles, el exasambleísta decidió responder a las acusaciones expuestas en la audiencia del caso Purga y en los testimonios anticipados. Su abogado envió un comunicado en el que Muentes niega todo. Se me acusa de recibir 4 millones de indemnización del banco. Falso. Yo no he pedido plata y tampoco he recibido ni un solo centavo, pese a que hay una sentencia ejecutoriada a mi favor. La Corte Constitucional, tras analizar la causa, puede echar abajo el pago y solicitar a la Fiscalía que abra nuevas investigaciones penales. El Consejo Metropolitano de Quito retiró esta mañana la condecoración Sebastián de Benalcázar, que en el año 2012 fue otorgada al entonces Contralor Carlos Polit por el alcalde Augusto Barrera y la mayoría correísta. Fue un acto simbólico contra la corrupción después de que un jurado de Estados Unidos lo declaró culpable de lavado de activos y bienes. El retiro de la condecoración se hizo con 20 votos, incluidos los de los concejales correístas. La Fuerza Aérea empezó con el plan de recuperación de la flota de aviones de transporte suspendido hace más de 3 años por falta de recursos. Técnicos ecuatorianos que pertenecen a la industria aeronáutica del Ecuador están a cargo del proceso de modernización de los aviones. Paul Romero recorrió sus instalaciones en La Tacunga. La Fuerza Aérea toma pista para volver a volar. La recuperación de la flota de transporte de la FAE está en marcha después de más de 3 años de operaciones suspendidas por falta de recursos para el mantenimiento. En 2 hangares de 4.000 metros cuadrados en la industria aeronáutica del Ecuador DIAF, empresa adscrita a la FAE, ubicados en La Tacunga, 75 aerotécnicos trabajan en la recuperación del primer avión caza de transporte de 3 que están en tierra desde 2020. Estas aeronaves fueron adquiridas por la FAE en 2012. Ingenieros y aerotécnicos ecuatorianos se encargan de la inspección total de los aviones. Para ejecutar un mantenimiento mayor, es decir, en la parte estructural, de aviónica y de sus motores. El contrato para la recuperación de los 3 aviones caza, con capacidad para transportar 70 personas cada uno, es de $10 millones. El avance es del 75% de toda la flota. Las otras 3 aeronaves en recuperación son las Twin Otter, adquiridas por la FAE en 1975, con capacidad para 19 personas. Una ya está operando. Durante el estado de excepción fue destinada para trasladar a los presos más peligrosos del país a la cárcel La Roca. 2 permanecen en los hangares para la instalación de sus nuevos motores. Además está en proceso de modernización este avión de carga Hércules con capacidad para más de 20 toneladas de peso. Está en tierra desde 2021 por falta de presupuesto. La inversión total es de $5 millones. Todas las partes, repuestos, entrenamiento están ya listas, entregadas a la Fuerza Aérea y a través de la industria recuperar la capacidad operativa. El plan para la recuperación de las aeronaves de la Fuerza Aérea fue aprobado por el gobierno anterior por $142 millones en 3 años. Pero fue este gobierno el que desembolsó los primeros 16 millones. En los talleres de la DIAP también están aviones del Ejército, de la Dirección de Aviación Civil, del Instituto Geográfico Militar, esperando repuestos.
El avión Hércules, subvencionado por Estados Unidos, también está en observación por el impacto de un rayo. Apagones en un túnel y al tanteo. Millonarias pérdidas en el sector panificador del país. Han tenido que botar el producto por los cortes de energía. Carla Delgado tiene un reporte. Los apagones han convertido la producción de pan en un viacrucis diario. Los panificadores artesanales, que agremian a 7,000 socios en el país, reportan pérdidas de al menos un 30%. Según Eduardo Jiménez, presidente de la Unión de Panificadores del Ecuador, el 90% de panaderos usan hornos eléctricos y la producción diaria se ha vuelto un problema con cifras en rojo. Nosotros mensualmente perdemos $25.480.000 en el mes. El sector panificador, solo el sector artesanal. En esta panadería del sur de Quito, por ejemplo, no es la primera vez que cuando se quedan sin energía se ven obligados a botar el producto. Esta vez fue el turno de las tortas. En otras ocasiones ha sido el pan el que va a parar en la basura. Esas masas ya no valen porque el pan ya no crece cuando se entra al horno. Entonces todo toca desperdiciar, ya todo toca botar a la basura. Para regalar, para nada sirve porque está crudo por dentro el producto. La afectación también involucra a las panificadoras grandes. Hemos bajado una producción del 70% cuando tenemos cortes de luz por la cantidad de pedidos que nosotros manejamos, o sea, más o menos son 2,000, 3,000 bocaditos que se hacen por hora, entonces nosotros no podemos generar este nivel de producción. Para el tipo de máquinas que tienen en esta panadería, requieren un generador grande que cuesta $15,000, una inversión que por ahora no pueden costear. Los problemas son similares en otras panaderías. A los cortes se suman los horarios del cronograma que cambian cada día y les obliga a desarmar el proceso de producción. Mucha atención, reiteramos ahora la información anunciada por el Ministerio de Energía. Mañana no habrá apagones. La medida podría extenderse hasta el fin de semana, que es el feriado por el Día del Trabajo. Y pese a la mejoría en los caudales y la energía colombiana, Ecuador aún no es capaz de cubrir su demanda de electricidad. El déficit ronda el 10% y los apagones se mantendrán. Francisco Garcés tiene las cifras. El Ecuador necesita producir entre 95 y 100 gigavatios de energía eléctrica para llenar la necesidad de consumo de un día cualquiera. El país en las mejores condiciones genera 88 gigavatios, es decir, que estructuralmente el país no produce toda la energía que necesita. Un día como hoy solo genera 83 gigavatios. En condiciones normales, el 90% de la electricidad proviene de plantas hidroeléctricas. La sequía redujo su aporte hasta el 60%. Ese es el origen de la crisis que no se logra superar. La situación de la generación termoeléctrica no logra suplir totalmente el déficit porque funciona al 55% de su capacidad instalada y en esas condiciones solo aporta el 22% de la energía del país. Hemos habilitado 100 megavatios, 120 megavatios en pocas semanas, que eso, por ejemplo, es importante, y entendemos que hay 700 megavatios más indisponibles, de los cuales me dicen, y eso hay que verificarlo, 400 o 350 están muertos, no existen. Pero hay otros 300 que son importantes y si podemos mantenerlos y recuperar, lo vamos a hacer. Por eso es importante la energía que Colombia envía, algo más de 6 gigavatios para estrechar el déficit. Al país le faltan todavía 6 gigavatios diarios para liberarse de los apagones, que fijados entre 2 y 3 horas en casi todo el Ecuador, permiten equilibrar el hueco de generación y dar un espacio de tiempo para que se recuperen los embalses. $1.900.000 destinó el municipio de Machala para celebrar sus 200 años de cantonización. Serán 5 días de conciertos con artistas como Ricky Martin. Pero ¿qué pasa con los sectores periféricos que tienen problemas con los servicios básicos? Fabricio Lapo amplía el tema. Como si no hubiera mañana, el municipio de Machala asignó $1.900.000 para la celebración de los 200 años de cantonización de la capital orense.
Los 13 concejales aprobaron la propuesta del alcalde Darío Macas para ejecutar 2 contratos que ya están colocados en el portal de compras públicas. El primero, Machala Vive la Música, por $1.701.000. Un mega concierto de 5 días consecutivos con artistas internacionales. El segundo, la obra artística móvil nocturna Machala de Luz, Amor y Esperanza, por $199.000. Se trata de un pregón de comparsas y carrozas. Que el municipio realice conciertos gratuitos para celebrar sus fiestas no es nuevo. En 2022 destinó $420.000, pero este año se cuadruplica la cantidad porque el comité organizador baraja los nombres de Ricky Martin, Nodal, Alzate, Maná y Jesús Adrián Romero. Dinamizar y reactivar al sector productivo y comercial es el justificativo del Cabildo. Estamos generando inversión que se va a devolver en 20, 30 millones de circulantes en el mes de junio a lo largo de toda la ciudad. Una aprobación unánime ante la reactivación económica que puede generar este tipo de eventos. En sectores suburbanos de Machala cuestionan las prioridades del municipio. La capital orense tiene 315 barrios en los que habitan 300.000 personas. La planta de tratamiento de agua servida solo cubre al 7% de la población. La mayoría descarga las aguas servidas a los esteros mientras esperan que se construya una segunda planta. Además, 20% de la población no tienen acceso al agua potable. Esa plata que ellos gastan en un cantante por 5 días, creo que sí lo pueden hacer en obras, que es lo mejor para la comunidad, para que se sienta más tranquilo, tener cantarillado. La justificación del alcalde es que la atención es progresiva. Siempre van a haber necesidades. Esto es como una familia. Los ingresos nunca van a cubrir todas las necesidades. Tampoco fue un freno el hecho de que el propio municipio tiene deudas. No está al día en el pago del seguro social de sus 1.083 trabajadores. La respuesta es que falta liquidez por $11 millones que le adeuda el gobierno central. Y así, los compromisos patronales se quedan en espera mientras el Cabildo no escatima en los festejos. Atención, el presidente de la República, Daniel Noboa, declaró el estado de excepción para las provincias de El Oro, Guayas, Los Ríos, Manabí y Santa Elena debido al conflicto armado interno. La medida se toma con base a informes secretos del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y del Ministerio de Defensa. En el decreto se determina que para complementar las operaciones militares es necesaria utilizar una figura excepcional. El estado de excepción durará 60 días y también suspende el derecho a la inviolabilidad de domicilio. Cambiamos de tema ahora para preguntar qué es el tratamiento facial vampiro que se aplican a las mujeres y cuáles son sus riesgos. Valeria Navarro explica de qué se trata y los mecanismos de prevención. El facial vampiro despierta alerta sobre los tratamientos con agujas en el rostro. 3 mujeres en Estados Unidos se contagiaron de VIH, pero también pueden haber contagios de hepatitis B o C. Para este tratamiento se toma una muestra de sangre del cliente, se extrae el plasma y se inyecta en la cara. Esta técnica se practica desde el año 2018. En Ecuador no se reportan casos de infecciones por este tratamiento recurrente en mujeres mayores de 40 años que buscan hidratar y rejuvenecer el rostro reactivando las células madres. Cuando se reutilizan las agujas es este riesgo de que haya VIH. No se puede compartir las agujas entre pacientes. Para la Sociedad Ecuatoriana de Estética Médica, los tratamientos con agujas deben ser aplicados solo por profesionales de la salud. Existen casos en donde la técnica se emplea sin un análisis de sangre y esta puede no ser apta para su uso cuando está baja en vitaminas o contiene enfermedades. La Agencia de Aseguramiento de la Calidad de Servicios de Salud y Medicina Prepagada controla este tipo de tratamientos. En Ecuador hay 139 centros médicos estéticos que no incluyen los centros cosmetológicos. Este 2024, 6 clínicas estéticas han sido clausuradas en Guayaquil y Quito. Una lluvia de meteoros se podrá observar desde Ecuador. ¿Cuándo y a qué hora? Valeria Navarro con los detalles. Este domingo 5 y lunes 6 de mayo habrá Festival de Estrellas y se podrá ver en todo el Ecuador.
El fenómeno astronómico se produce porque las lluvias de meteoros etacuáridas que se desprenden del cometa Halley llegarán a su punto máximo. Halley orbita alrededor del Sol cada 75 años. El desprendimiento de partículas que deja a su paso forma un anillo que se hace visible cuando estos atraviesan la órbita terrestre y se incrustan en la atmósfera. 40 a 85 meteoros por hora pasarán en la madrugada del 6 de mayo. La velocidad es de 60 kilómetros por hora. En Ecuador será más visible desde las 2 de la mañana. Se estima que la luna se oculte alrededor de las 20 horas con 45 minutos, proporcionando mejores condiciones de observación. La lluvia de meteoros se podrá observar a simple vista. Será mejor apreciada, según el Observatorio Astronómico, en lugares libres de contaminación lumínica, acostado y con la cabeza inclinada hacia atrás. La próxima lluvia de meteoros será el 21 de octubre. Gracias por su sintonía, amigos. Estamos finalizando esta jornada informativa. Mañana en contacto directo estarán Cristian Espinosa, presidente de la Asociación de Funcionarios del Servicio Exterior Diplomático de Carrera, para analizar la propuesta que está en la Asamblea de reducir la edad para ser embajador. También nos acompañará José Antonio Hidalgo, vicepresidente de Cordex, sobre la vigencia del Tratado de Comercio con China. Sigan las noticias a toda hora en ecuavisa.com. Información siempre verificada con el sello de Televistazo. Buenas noches.